psicoterapia formativa, profesora, empresaria, muy interesante en la actualidad. Es una gran ejecutiva en México y nos va a acompañar hoy con motivación y psicología organizacional. Bienvenida entonces, doctora Olivares, y estamos aquí entonces atentos. Muchas gracias. Gracias a todos por estar acá y bueno, les doy la bienvenida a la charla de motivación y psicología organizacional. Bueno, doctor, muchas gracias por esas palabras. Bueno, bienvenidos. Hoy quiero darle gracias al doctor Campos y a la Sociedad de Psicoterapia Formativa por esta invitación. Hoy los invito a hablar un poco de psicología organizacional y motivación. En este tiempo vamos a hablar de qué es la psicología organizacional, la motivación en la organización y la clave del éxito personal y organizacional o laboral, como ustedes lo quieran ver. Y para resumir esto, traigo esta frase de Daniel Goleman, que hemos hablado pues a través de estos 2 días bastante de él, y es: la combinación entre el talento razonable y la capacidad de perseverar ante el fracaso es lo que conduce al éxito. Y esto va muy encaminado a todo lo que vamos a hablar en este momento, porque al final es la misma persona o el ser quien se esfuerza y sale adelante, o no se esfuerza y se deja llevar. Entonces, este es un punto súper importante en cuanto a la motivación y la clave del éxito para ser exitoso en una organización. Voy a hablarles un poquito de la historia así súper rápido y empiezo por decirles que el ser humano ha trabajado durante toda la historia, pero lo increíble es que el ser humano no ha sido el centro digamos, de las necesidades del trabajo. Entonces iniciamos con una administración científica donde se dividían las funciones y dependiendo de su experiencia o de su conocimiento, usted hacía algo y por ese algo recibía algo a cambio. Luego se empieza a ejecutar una estructura organizacional donde ya encontramos diferentes niveles y guías, y así vamos pasando hasta que encontramos el ser humano como centro de la organización. Esto se da a partir de encontrar o identificar que las personas tienen necesidades básicas y son las necesidades de supervivencia, y las personas podían encontrarlo a través de su trabajo. No se da hasta la Segunda Guerra Mundial que empiezan a haber procesos reales para seleccionar personas adecuadas para desarrollar ciertas labores o ciertas funciones en el ejército. Entonces podríamos decir un poco que el ejército es la institución que inicia con los procesos de selección. Vamos un poco más adelante hasta que encontramos que la eficiencia va de la mano de la motivación del ser, y finalmente el desarrollo organizacional, que da inicio a la psicología organizacional. Entonces, ¿qué es una organización? Vemos acá personas con recursos que se asocian para lograr metas, objetivos y diferentes logros. Como ustedes pueden ver, estas personas, cada una trae algo, y estas personas traen consigo retos, traen conocimientos, traen compromiso, capacidades, habilidades, talentos y experiencias, y juntos hacen de la organización que sea exitosa o no sea exitosa. Voy a parar un momentico. Si alguien quiere hacer alguna apreciación, por favor, siéntanse en toda la libertad. A mí me encanta que podamos pues discutir este tema. Este es un poco de estadísticas que encontré mientras estaba haciendo mi investigación. El 40% de los empleados no se sienten apreciados por sus empresas. El 77% de los trabajadores afirman que se implicarán más en su trabajo si sintieran que se reconocen sus logros. El 56%, bueno, esto es por el otro lado, el 56% de los responsables de recursos humanos se preocupan mucho porque sus empleados dejen las empresas,
y la retención del talento puede generar un 25 y un 85% de crecimiento de los beneficios de la empresa. Esto lo pone uno a pensar que realmente la base de la empresa o el éxito de la empresa está en su personal y es completamente real. Un personal que no esté capacitado, que no esté a gusto en su empresa, no va a ser tan exitoso como uno que sí esté. ¿Y qué es el éxito? Al final, rentabilidad para las empresas. Tengo una frase de Alan Sayer: el talento debe ser visto como el ingrediente más indispensable para el éxito, pero el éxito también depende de cómo se gestiona ese talento. Y aquí entra a jugar parte qué hace la psicología organizacional. Entonces, la psicología organizacional se encarga de evaluar, monitorear y supervisar el comportamiento de todas las personas que hacen parte de la organización, las relaciones internas y la solución de conflictos y la de adaptabilidad. ¿Por qué? Porque la psicología organizacional lo que quiere es encontrar a las personas adecuadas para los cargos adecuados y que puedan cumplir con los roles y las tareas que se definan para su cargo. Entonces, esta fue una pequeña definición que encontré de SAN, es una universidad de negocios de Perú. Y dividimos los pilares de la psicología organizacional en 3 pilares. Recursos humanos, que se dedica a la selección de personal, análisis de los puestos, en la compensación, no solamente compensación de salario, sino otra cosa que se llama salario emocional, y vamos a hablar un poquito más de esto adelante. Pero el salario lo llamamos como el dinero que recibes, pero además está el salario emocional, que es todo lo adicional que puede entregar la empresa a la persona para hacer digamos que su trabajo más agradable, para cumplir con sus necesidades de supervivencia y finalmente las necesidades de crecimiento. Luego tenemos investigación comercial y marketing. Esto me impresionó a mí porque yo no pensaba que la psicología organizacional o el área de recursos humanos o el área de people, como lo llaman en algunas empresas, se relacionara con el marketing empresarial y la capacitación. Había oído de la capacitación, pero siempre lo había visto como algo aparte. Sin embargo, estudiando sobre psicología organizacional, encontré que el marketing empresarial es importantísimo. ¿Por qué? Porque hay que hacer que la empresa sea llamativa para que las personas apliquen a la empresa y trabajen en la empresa. En este momento, digamos que una tasa muy grande sigue siendo una necesidad por trabajar en una empresa, pero adicional también el reconocimiento de ser parte de una empresa hace que la persona se sienta orgullosa y satisfaga esa necesidad de crecimiento, de reconocimiento. Entonces, por eso es tan importante que la psicología organizacional, las áreas de recursos humanos, inviertan en marketing empresarial y en la capacitación. Un empleado bien capacitado va a poder desarrollar sus tareas de tal forma que va a generar una ganancia y no una pérdida. Una persona que no está capacitada seguramente va a traer pérdida para la empresa. Y finalmente la administración, que es la prevención de riesgos laborales. Entonces aquí les voy a contar un poquito cómo se veía el psicólogo organizacional antes y lo actual. Entonces antes el psicólogo de la empresa o el área de recursos humanos o de personal, como le llamaban antes, era la persona que organizaba la fiesta de fin de año, hacía despidos o se ocupaba de la salud ocupacional y de las pausas activas que todos conocemos como los ejercicios chistosos. Ahora, el psicólogo organizacional ha empezado un rol más pesado en la empresa y le voy a dar mucha importancia en este momento porque para mí personalmente el psicólogo organizacional es quien define desde un inicio si una persona va a ser exitosa o no para una empresa y si esa asociación de personas es la adecuada para llevar a la empresa a tener éxito, ser rentable y ser próspera.
El psicólogo organizacional se encarga de hacer todo el proceso de selección, hace todo el proceso de medición, de evaluación de desempeño, además tiene que solucionar los conflictos o intervenir en los conflictos que se presenten en la empresa para mantener un clima laboral agradable y debe analizar las necesidades de todo el personal. Entonces, digamos que no es que él haga o el psicólogo haga una u otra, sino que debe hacer todas las anteriores, aparte de seguir organizando la fiesta de fin de año, las integraciones de las áreas y ocuparse de la salud ocupacional. Pero entonces me voy a centrar mucho en lo que les digo y es la selección de personal. Entonces, yo no sé si ustedes se dieron cuenta que hablé de contratar a las personas adecuadas para los cargos adecuados. Y yo le sumé esta parte en las empresas adecuadas. Y vamos a ver por qué es esto. Primero, ¿cómo se hace la selección de personal? Primero se crea la vacante. En esta vacante, en la creación de la vacante, debe estar involucrado el líder de la empresa, el líder o el líder que va a liderar esta vacante, el psicólogo organizacional y algunos pares para poder igualar las cargas y todo el tema de salario en dinero y salario emocional. Entonces aquí es donde definimos funciones, los requisitos que debe tener el candidato. Luego se debe comunicar. Antes la comunicación o la aplicación para una empresa se hacía en hojas Minerva, no sé si digamos, todos tienen claro que es una hoja Minerva. Era una hoja donde era un formato para llenar como todo lo necesario de información para trabajar, pero ahora tenemos muchos medios para aplicar empresas. Y lo más importante aquí es que no se limiten solo a LinkedIn, que es como la red social más amplia laboral, sino que todas las redes sociales pueden ser una forma de buscar trabajo. Y esto también depende mucho del rol que estés buscando. Aquí se pueden ver el conocimiento, la experiencia y la afinidad con la vacante, que es al final lo que va a hacer el psicólogo organizacional cuando ya reciba todas las hojas de vida o currículos, como lo llamamos ahora. Se va a dividir por estas características. Luego es el contacto con el candidato. ¿Y qué se hace en este contacto? Bueno, primero, el contacto puede ser por medio de WhatsApp, de correo electrónico o de teléfono. Digamos que por la pandemia y todo esto se volvió muy pues tecnológico, pero antes sí era ir a la oficina y presentarse a la entrevista y pues iba a haber una persona, le decían a uno cómo se debía vestir, qué debía decir, qué no debía decir, y muchas veces en este punto las personas pues se caían porque fingían ser cosas que no hacían. Digamos que ahora la selección de personal y la preparación de las personas que trabajan es más diferente y esto también va un poco encaminado en la cultura organizacional de las empresas y las personas que aplican a esas empresas. No es lo mismo que yo aplique a un banco a aplicar a una startup. Digamos que los lineamientos van a ser diferentes y entonces debemos ubicar mucho a dónde vamos a aplicar y deben ubicar mucho los psicólogos organizacionales a quienes están contratando. Entonces, en esta entrevista lo que se hace es evaluar si el candidato está alineado con los valores y las necesidades de la empresa. Y finalmente, tenemos la contratación. Durante la contratación se van a necesitar documentación, inducción y capacitación. Y aquí voy a detenerme porque la inducción y la capacitación es el abrebocas del inicio laboral de cualquier persona en cualquier empresa. La inducción y la capacitación debe ser tan buena que la persona se sienta enamorada desde el minuto cero cuando va a llegar a la empresa para que todo su camino pues sea mucho más fácil de llevar y se adapte mucho mejor. Entonces en la inducción deben hablar no solo del clima organizacional, sino de la cultura organizacional que se supone que ya revisaron en el tema de filtrar las hojas de vida y en la entrevista cuando vieron si se alineaban los valores y las necesidades de la empresa, los valores, principios de las personas.
Y entonces aquí hay un punto importantísimo que se llama la motivación. La motivación es una actitud a través del tiempo. Entonces, ¿para qué me sirve la motivación? Para lograr un objetivo, un propósito y satisfacer una necesidad. La necesidad de las personas, las necesidades son diferentes, o sea, hay personas que quieren tener reconocimiento personal, laboral, otros quieren tener reconocimiento en el deporte, otros quieren tener estabilidad emocional, otros quieren sobresalir pues en el nivel de vida y otros tienen logros familiares. Entonces depende mucho de definir cuál es su necesidad a satisfacer, cuál es el objetivo o el propósito a alcanzar, y esto va a definir el tiempo de la motivación. Hay personas que dicen que tienen una motivación para siempre. Qué bueno que una persona tenga una motivación para siempre, pero las motivaciones se tienen que estar restaurando porque una motivación no puede ser, digamos que no puede ser, no, yo digo que no es infinita, debe haber motivaciones que se reemplacen y se renueven para que esto nunca pase, porque una persona desmotivada pues no va a rendir tanto como una persona motivada. Entonces, lo que muchos creen que es la motivación, y me voy a centrar en lo laboral, es esto, el dinero. Déjenme decirle que esa no es la única motivación laboral. Aquí tengo una estadística y es que el 89% de las empresas asumen que los empleados se cambian de empresa por el salario, pero hay un estudio que dice que el 12% de los empleados ganan más en su nuevo, solo el 12% de los empleados ganan más en su nuevo trabajo. Entonces, ¿cuál es la verdadera motivación? Esto es lo que realmente motiva a las personas. Tenemos unas motivaciones intrínsecas y otras extrínsecas. Entonces, la extrínseca es la que todos conocemos, reconocimiento, un salario justo, una medalla, algo que diga que usted es mejor y eso lo va a hacer muy feliz, se supone. Pero esto muchas veces no lo hace completamente feliz. A lo que le debe apostar la empresa es a la motivación intrínseca, y esto que hace es el hacer de su vida. Entonces, tiempo que necesita, si usted tiene que ir a una cita médica, que no sea un problema sacar ese permiso, una satisfacción personal, que la empresa sepa que usted quiere estudiar y le ayude, ya sea con dinero o con tiempo. Tener aprendizajes profundos, o sea, que su líder o que la empresa o que el proceso de la empresa le enseñe tantas cosas que usted al final pueda tener esa experiencia para aplicar otros trabajos o en la misma empresa ir creciendo y lograr cosas que a usted lo hagan muy feliz, como poder desarrollar su hobby, hacer ejercicio, tener tiempo para su mascota, tener tiempo para su vida personal, laboral y por fuera del trabajo. Entonces, no solamente es esta motivación lo que lo va a hacer a usted exitoso, sino que esta motivación es lo que va a hacer que usted no tenga un burnout o un fracaso laboral. Y estas son mis motivaciones. A mí me gusta de mi trabajo que puedo trabajar desde cualquier lugar, me gusta que puedo ver a mi familia, que tengo tiempo para mi perrito, que me dan espacio para estudiar, que puedo tener a mis amigas, que me da la oportunidad de conocer otras culturas, otros países, que me siento muy orgullosa de donde trabajo y que me gusta la empresa donde trabajo. Y aquí yo les pregunto, entonces, ¿qué los motiva a ustedes? Ustedes tienen que saber cuál es su motivación para poder aplicarlo, no solamente en el trabajo, sino en su vida personal y ser exitosos. La clave de la motivación en el trabajo, entonces, es, primero, que el empleado seleccione un trabajo o aplicar a un trabajo que satisfaga sus necesidades básicas, una empresa que tenga alineados los valores y principios. De parte del empleador, realizar un proceso de selección impecable, contratar a las personas que estén alineadas con los valores y los principios de la marca. Y aquí entonces pongo, digamos que en la mitad de
dos roles, principios, metas y valores. Y finalmente, hacer lo que amas y amar lo que haces es la clave de la motivación y del éxito laboral. Y entonces yo me pregunto, ¿el trabajo ideal existe? No sé si alguno tenga esta pregunta, pero yo sí me lo he preguntado muchas veces. Y definí estos puntos que pueden revisar para saber si es su trabajo ideal y si el trabajo ideal existe. Para mí realmente el trabajo ideal no existe. Siento que hay muchas cosas que influyen en que un trabajo sea agradable o no sean agradables, pero al final, y esto es algo que se habla mucho en mi casa, y es, te pagan por hacer un trabajo. Entonces, ¿qué es lo que realmente importa? Es la motivación que yo tengo para desarrollar este trabajo y todo lo que sí me gusta de mi trabajo, que va a ser mi ambiente y el clima laboral agradable. Pero entonces el trabajo se debe medir por los valores, los principios, la misión y la visión de la empresa, por el salario emocional que tiene que ver con todo lo que va diferente al dinero, como seguro de vida, como tiempo de calidad, como trabajar desde cualquier lugar, como tener las herramientas necesarias para desarrollar su trabajo, como tener un líder que resalte lo importante de usted, conozca sus debilidades y le ayude a mejorar. Una empresa que tenga un plan de carrera donde usted se pueda desarrollar personal y laboralmente. Y finalmente, lo más importante es que identifique sus motivaciones y se pegue a ellas. Muchísimas gracias. Aquí les dejo mis datos, conectémonos, por favor. Si tienen alguna duda, cuéntenme. Y pues muchas gracias, doctor, por darme esta oportunidad. Muchísimas gracias a ti, doctora. Genial. Muy, muy buena la conferencia y qué lindo que se articularon las últimas ponencias como tan armónicamente. Muy interesante. Todos los ponentes han apuntado a elementos complementarios dentro de esto que es la consecución de la felicidad en la empresa o la felicidad en el trabajo. Muchísimas gracias, de verdad. Muchos cariños y saludos allá en México también a tu esposo y que lo pasen bien. Gracias. Hasta luego, doctora. Gracias. Bueno.